Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este gorro. Es bastante fácil de realizar. Está realizado con 2 agujas. Es para una persona adulta con el contorno de la cabeza de entre 54 y 58 centímetros. Materiales que he utilizado son lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 4 milímetros. He gastado un poquito más de 50 gramos de lana, que 50 gramos son 100 metros. Un par de agujas de 3 milímetros y medio, una aguja y tijeras. Vamos a montar 112 puntos. El montaje podemos hacer el que nos guste. Ahora vamos a tejer 10 hileras a punto elástico, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. El primer punto y el último punto son puntos del borde, no cuentan con el motivo y los vamos a tejer siempre del derecho. Entonces tejemos el punto del borde del derecho y ahora empezamos elástico. 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos del revés antes del punto del borde. El punto del borde tejemos del derecho. Y ahora la segunda hilera tejemos exactamente igual que la primera. El punto del borde tejemos del derecho y aquí también el motivo vamos a empezar con 2 puntos del derecho. 2 del derecho, 2 del revés. 2 del derecho, 2 del revés, continuamos de esta manera hasta terminar la hilera y tejemos otras 8 hileras igual que estas. Después de hacer las 10 hileras de punto elástico, vamos a empezar a trabajar a punto de fantasía. El punto de fantasía, el motivo de punto de fantasía tiene 10 puntos, así que el mismo motivo vamos a repetir 11 veces durante la hilera y 12 vueltas, 12 hileras. Y las 12 hileras vamos a repetir 3 veces, hasta llegar a alrededor de 11 o 12 centímetros de largo total contando con el elástico. Entonces el motivo tenemos que repetir tantas veces para llegar a la altura deseada. Primera hilera del motivo de punto fantasía. Los puntos del borde seguimos tejiendo del derecho. La primera hilera tejemos toda del derecho. Y la segunda hilera vamos a tejer toda del revés, menos los puntos del borde.
Hilera número 3. Tejemos el punto del borde. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta, que son 11 veces, es 2 puntos del derecho y 8 puntos del revés. 2 puntos del derecho y 8 puntos del revés. Entre los motivos podríamos colocar los marcadores. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repetimos, 2 puntos del derecho, 8 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo hasta terminar la hilera. El último punto tejemos del derecho. Hilera número 4 del motivo, revés de la labor, y todas las hileras pares tejemos los puntos como salen de la aguja. Entonces el motivo que tenemos que repetir durante toda la vuelta es 8 puntos del derecho y 2 puntos del revés. 8 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y repetimos el mismo motivo hasta terminar la hilera. Hilera número 5, número 7 y número 9 vamos a tejer con el mismo motivo. El motivo que vamos a tejer en estas hileras es 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Así que tejemos primero hilera número 5. Empezamos con 2 puntos del derecho, tejemos 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Ahora por el revés de la labor, hileras número 6, número 8 y número 10. Tenemos que tejer de la misma manera. El motivo que repetimos en estas hileras es 2 puntos del derecho, 4 puntos del revés, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés, sin contar los puntos del borde. Entonces tejemos 2 puntos del derecho, los puntos tejemos como salen de la aguja. 4 puntos del revés, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Repetimos 2 puntos del derecho, 4 puntos del revés, 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Y repetimos el mismo motivo durante toda esta hilera, y hilera número 8 y número 10 tejemos de la misma manera, que son hileras por el revés de la labor. Y aquí por el derecho de la labor, hilera número 7 y número 9 tejemos igual que hilera número 5, que son 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Nos veremos en la hilera número 11. Y ahora vamos a tejer hilera número 11. El motivo de esta hilera es 2 puntos del derecho y 8 puntos del revés. Repetimos el motivo durante toda la hilera. El motivo de esta hilera nos coincide con el motivo de la hilera número 3. Tejemos el punto del borde y empezamos 2 puntos del derecho y 8 puntos del revés.
Repetimos 2 puntos del derecho, 8 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera. Terminamos con un punto del borde y lo tejemos del derecho. Ahora, hilera número 12 es la última hilera del motivo. Vamos a tejer los puntos como salen de la aguja. Tenemos que empezar con el punto del borde y el motivo empezamos con 8 puntos del derecho. Y terminamos con 2 puntos del revés. Repetimos el motivo, 8 puntos del derecho, y 2 puntos del revés. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera. Ya tenemos las 12 hileras hechas, ahora repetimos las 12 hileras otras 2 veces más. Aquí ya tengo las 2 repeticiones hechas. La labor debería medir alrededor de 11 u 12 centímetros de largo. Para medir la labor tenemos que estirarla. Y ahora vamos a tejer una hilera del derecho y en esta hilera vamos a disminuir 2 puntos. Las disminuciones vamos a hacer a 5 puntos de cada lado. Entonces tejemos el punto del borde del derecho, tejemos 5 puntos. Y 2 puntos juntos del derecho. Continuamos tejiendo del derecho hasta que nos queden 8 puntos para terminar la vuelta. Cuando nos queden 8 puntos, tejemos 2 puntos juntos del derecho y el resto de los puntos también tejemos del derecho. Después de esta hilera deberíamos tener 110 puntos. Y hilera del retorno, por el revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés. Ahora la primera hilera de las disminuciones. En cada hilera por el derecho de la labor de las disminuciones vamos a disminuir 8 puntos. El motivo de la primera hilera, tejemos el punto del borde y el motivo que vamos a repetir 4 veces es 11 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, un punto derecho, un menguado simple o un surjete, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y por el otro lado tejemos también 11 puntos del derecho. Y vamos a repetir este motivo otras 3 veces más. Empezamos con 11 puntos del derecho. Aquí entre las disminuciones tenemos 22 puntos, así que el primer motivo termina con 11 puntos y el siguiente motivo empieza también con 11 puntos.
11 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple, y 11 puntos del derecho. Tenemos 2 repeticiones y el mismo motivo repetimos otras 2 veces más. Tejemos 11 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple o un surjete y 11 puntos del derecho. Hilera por el revés de la labor, segunda hilera de las disminuciones, tejemos todos los puntos del revés. Hemos disminuido, al terminar esta hilera, deberíamos tener 102 puntos. Tercera hilera de las disminuciones. Empezamos con el punto del borde. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 10 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple y 10 puntos del derecho. Tejemos primero 10 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple, y 10 puntos del derecho. Repetimos el motivo entero, 10 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple y 10 puntos del derecho. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Disminuimos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 94 puntos. Hilera por el revés de la labor, hilera del retorno, tejemos todos los puntos del revés menos los puntos del borde. Quinta hilera de las disminuciones. Tejemos el punto del borde. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 9 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple y 9 puntos del derecho. Empezamos con 9 puntos del derecho. Tejemos 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple y 9 puntos del derecho. Repetimos el motivo entero, 9 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, un menguado simple, nueve puntos del derecho.
Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, disminuimos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 86 puntos. Séptima hilera de las disminuciones. Tejemos el punto del borde, el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta, que es 4 veces, es 8 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho. Estas disminuciones nos coinciden con las disminuciones de las vueltas anteriores. 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple, y 8 puntos del derecho. Repetimos, 8 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple, y 8 puntos del derecho. Y repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Disminuimos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 78 puntos. Hilera por el revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés menos los puntos del borde. Hilera número 9 de las disminuciones. Tejemos el punto del borde y empezamos el motivo. 7 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple, y 7 puntos del derecho. Repetimos, 7 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple y 7 puntos del derecho. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, disminuimos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 70 puntos. Y tejemos hilera del retorno, hilera número 10, toda del revés. Hilera número 11 de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 6 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple y 6 puntos del derecho. Empezamos. Seis puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple, y 6 puntos del derecho. Repetimos el motivo, 6 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple,
6 puntos del derecho. Y repetimos el motivo otras 2 veces más, disminuimos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 62 puntos y tejemos hilera del retorno del revés. Continuamos con las hileras de las disminuciones hasta que nos queden 14 puntos, contando con los puntos del borde. Entonces, hemos terminado con la hilera número 11 y con 62 puntos. El motivo de la hilera número 13, 5 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple y 5 puntos del derecho. El motivo repetimos siempre 4 veces y disminuimos 8 puntos. Al terminar la hilera número 13 deberíamos tener 54 puntos. El motivo de la hilera número 15, 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple, 4 puntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda la hilera, disminuimos 8 puntos, deberíamos tener 46 puntos. Hilera número 17, el motivo que repetimos 4 veces es 3 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple, 3 puntos del derecho. Nos quedan 38 puntos. Hilera número 19, tejemos 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple y 2 puntos del derecho. Nos deberían quedar 30 puntos. Hilera número 21, tejemos un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple y un punto del derecho. Nos deberían quedar 22 puntos. Y la última hilera de las disminuciones, el motivo que tenemos que repetir 4 veces es 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, una disminución simple. El motivo repetimos 4 veces, que es durante toda la vuelta, y después de esta hilera nos deberían quedar 14 puntos. Después de tejer la última hilera de las disminuciones por el derecho de la labor, no hace falta ya tejer hilera del retorno. Ahora tenemos 14 puntos. Ahora cortamos el hilo bastante largo. Vamos a aprovecharlo y coser el lateral. Cortamos el hilo. Enhebramos una aguja y pasamos el hilo por dentro de los puntos que nos quedan.
Continuamos de esta manera hasta terminar de coser. Y los hilos rematamos por dentro. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.